Hola a todos, bienvenidos a nuestro miércoles de perspectiva. Mi nombre es Melanie Ordóñez y pues estamos aquí un miércoles más. Qué bueno que estén aquí acompañándome. Espero que estén listos, como siempre les digo, ¿verdad? Espero que tengan su agüita, su juguito, su cena, lo que ustedes vayan a necesitar para estar cómodo y para poder acompañarme y estar conmigo en esta hora en la que vamos a estudiar sobre la edificación de la iglesia. Ese es el tema que estaremos desarrollando en esta perspectiva bíblica, pero también es la palabra que el Señor ha dado a los pastores para nombrar este año. Este año es el año de la edificación, ¿verdad? Si usted no sabe qué es edificación, no sabe qué se hace eso, no sabe, quédese, escuche, ¿verdad? Vea el video de la semana pasada y lo invito a que nos acompañe los domingos también. Así que no, qué bueno que estén aquí. Tengan todo ya listo, su lápiz, su papel, su Biblia. Yo esta noche voy a estar utilizando NBI, pero la versión que usted utilice, la que usted el Señor le hable, la que usted prefiere, la que usted se sienta más cómoda, hágalo, úsela. Esa es la palabra por la cual el Señor le está hablando y le está edificando justamente. Así que no se ponga a discutir ahí qué pasa con las versiones, pero si quiere saber qué pasa con las versiones, de dónde están las versiones, por qué las versiones, qué es lo que se está utilizando, lo invito. El jueves 22 vamos a empezar nuestro instituto bíblico. Estaremos haciendo un año entero de teología sistemática. Es un compromiso muy grande, pero es un compromiso muy bonito con el propósito de edificarle a usted, a su vida. Entonces, lo espero, jueves 22. Voy a estar mandando un Google Forms, ahí donde van a poder inscribirse los que van a estar, ¿verdad? Solo como para mantener el orden, porque el Señor es un Dios de orden, entonces vamos a hacer las cosas en orden. Y el jueves 22 nos vemos en línea. Yo les voy a mandar el link y luego cada cierta cantidad de semanas nos estaremos viendo presencialmente, porque creo y considero de que a veces estos temas nos quedamos como con mucha pica, que si bien tenemos la bendición de tener medios y tener estas plataformas, es una bendición porque podemos encontrarnos a cualquier hora del día, en cualquier momento. A veces nos quedamos como con un poquito más y la necesidad también de compartir físicamente con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero lo vamos a estar haciendo esa una presencial cada 6 semanas, 8 semanas, yo les voy a ir dando las fechas. Pero el jueves 22 arrancamos, igual ahí van a tener más detalles, que si usted dice, ay, pero no sé, es un año entero, no sé si, qué tengo que hacer, cómo va a ser eso, a ver si tengo tiempo, si es mucho, o si es muy difícil, yo, ¿qué voy a estudiar yo? Teología sistemática, no me creo capaz de eso. Todo eso, no se preocupe. El jueves 22, conéctese. Eso va a ser como la introducción. Les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo y cómo podemos ir a estar organizando. Y vamos a ir un jueves a la vez, ¿ok? No se preocupen por cómo va a ser el jueves 20 y tanto de agosto, porque no estamos ahí. El de hoy, el afán de hoy es suficiente, ¿ok? Entonces, el afán de hoy es el que tenemos que concentrarnos. Pero prepárense para el jueves 22, esténse pendientes para el Google Forms de inscripción y para el link también de unirse con nosotros. Dicho esto, espero que ya esté haciendo como ese tiempito. Y como decíamos y como hablábamos, ¿verdad? Este año es el año de la edificación en Corporación Bíblica Internacional. Y en este año nos estamos basando y en nuestro versículo lema del año, o incluso también el del mes, ¿verdad? Mateo 16, 18. Les va a aparecer ahí en pantalla. Pero bueno, yo les voy a estar leyendo en NBI, pero les aparece y dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Y eso es la parte de la edificación, ¿verdad? En esta piedra, o sea, aquí Jesús le hablaba a Pedro, ¿verdad? Y este es uno de esos pasajes como interesantes de discusión dogmática y doctrinal, pero sobre esta piedra, sobre la verdad de que Jesús, Hijo de Dios y Dios, sobre esa verdad
se iba a edificar su iglesia. Nosotros, esa es nuestra verdad, esa es la edificación y nosotros estamos parados sobre esa base sólida en la que estamos creciendo. Entonces, que usted esté aquí escuchándome, tomándose el tiempo, no importa qué es lo que esté haciendo, si está sentado, si va en el carro, si está cocinando, no importa qué es lo que usted está haciendo, pero el hecho que usted me esté escuchando es parte de su edificación intencional y voluntaria. Y estas son dos cosas que creo que a veces se nos escapan, porque hemos hablado estas semanas, tanto en la prédica del domingo como en el estudio del miércoles, sobre los esfuerzos que hay que hacer para edificarse, ¿no? Y para crecer. Pero dentro de esos esfuerzos y decía el pastor Moisés la semana pasada, como de, no me gusta llamarle sacrificio, pero a veces se hacen sacrificios. Yo estoy de acuerdo con él. A mí tampoco me gusta llamarle sacrificios, porque el sacrificio fue el que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero es como ese esfuerzo, pero ese esfuerzo es intencional y voluntario. Y si usted tiene la intención y la voluntad, el Señor se encarga del resto, porque el Señor lo único que necesita es un corazón dispuesto. Así que en este proceso de edificación, ya sea que el Señor la lleve en este camino, incluso para unirse a nuestro jueves, ya no son los martes, a nuestro jueves de Instituto Bíblico, o para escuchar las perspectivas, o acompañarnos en la iglesia, o estar todos, o solo, perdón, este es un proceso de edificación intencional y voluntario. Usted tiene que tener la intención. El Señor puede hacer muchísimas cosas, pero no lo puede obligar, porque es un Señor y está el libre albedrío nuestro, la decisión que cada uno toma para poder crecer, ¿verdad? Él abre las puertas. Y la iglesia también, como cuerpo de Cristo, abre muchas puertas para su edificación. La que usted prefiera. Ay, es que yo no puedo estar un miércoles de perspectiva sentada. No importa, no tiene que estar sentado ahí en el tráfico escuchándolo. Ay, es que yo no puedo andar. Esos no puedo, ¿verdad? Tenemos que sacarlos de nuestro vocabulario porque nos limitan. Pero bueno, estamos aquí. Esta es nuestra segunda semana con este tema sobre la edificación en la iglesia. La semana pasada el pastor Rivas nos daba esta introducción, y nos presentó este tema enfocado en Cristo, ¿verdad? Como Cristo como el fundamento de la iglesia. Y había muchas cosas que yo decía, wow, sí, justo lo que haremos dentro de la parte de teología sistemática cuando hablemos de cristología, va a afianzar esto, porque es conocer, ¿verdad? Esa verdad, quién es Jesús, cómo es Jesús, qué va a hacer, dónde, cuándo, todas estas preguntas que a veces nos quedamos sin resolver, o que nos quedamos como sin profundizar de la figura de Jesús, que cuando usted llegue ahí y lo vea, de verdad que se va a enamorar más profundamente de la obra que Él hizo por usted y por mí, de su muerte, de su misericordia. Es que no nos merecemos nada y aún así Él nos lo dio todo, y es una cosa tan preciosa que bueno, fue un sacrificio, ese fue un sacrificio muy lindo, que nos llena, que cuando lo conocemos y entendemos el por qué, los cómo, nos llena muchísimo. Pero bueno, volviendo, entonces el pastor Rivas nos hablaba sobre los fundamentos de la iglesia, y esta noche yo les voy a continuar hablando sobre la iglesia como un edificio espiritual. Al ser el año de la edificación, ¿verdad? Hablamos como esta parte del edificio. Así que acompáñenme a orar y a poner ese tiempo en las manos del Señor. Así que cerramos nuestros ojos. Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos tienes aquí, nos tienes reunidos, Padre, de manera virtual. Nos tienes juntos escuchando de ti, de tu palabra, Padre, de la edificación que tú tienes para este cuerpo de iglesia, ese edificio espiritual que tú tienes para nosotros, Señor, que somos parte de él. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad. Gracias por acompañarnos. Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo, preparando desde ya nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar para escuchar tu palabra, Señor. Quita toda distracción en este momento, Señor, y no permitas
que el enemigo llame y nos distraiga de esta palabra tan importante que tú tienes para nosotros. De antemano, Padre, doy gracias por lo que tú harás en el corazón de cada uno de mis hermanos con el estudio que haremos hoy. Y pongo todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno. Me disculpo porque me van a escuchar un poquito tosiendo, ¿verdad? Estamos saliendo de eso que anda dando. Pero vamos, aquí estamos, ya estamos bien y esas son solo secuelitas que quedan dando. Pero vamos, aquí está. El enemigo tampoco nos va a parar de escuchar y de compartir esta palabra. Entonces, bueno, les cuento. Mientras estudiaba este tema con el material que el pastor Riva nos comparte, ¿verdad? Y entre el comienzo del año nuevo y que vienen como todas estas metas y propósitos de año, y también viendo como esta parte de que estamos hablando de la edificación en nuestra iglesia, y entonces me puse a pensar como, porque hemos estado escuchando mucho de la edificación, pero ¿qué es edificación? O sea, ¿qué es edificar? Y entonces, porque fue como, bueno, vamos a comenzar algo, entonces vamos a edificar. Más o menos ese fue el feeling que a mí me dio. Claramente no es el feeling que se quería transmitir, pero es como lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces me puse a investigar de entrada qué es edificar. Entonces nos dice el diccionario que edificar es hacer o construir un edificio o mandarlo a construir. Entonces es una connotación bastante de arquitectura, ingeniería, mucho de construcción, ¿no? Es hacer o construir un edificio o mandarlo a construir. Esa es la definición de diccionario. Como usted entra a Google o busca un diccionario, edificar es eso. Entonces eso me hizo pensar que en el contexto bíblico y el contexto espiritual de la iglesia, de nosotros, es una acción que Dios mismo me pide hacer en mí como parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es hacer construir. ¿Quién hace construir? Es hacer construir un edificio. Pero a mí, ¿quién me hace construir este edificio del cuerpo de Cristo? Dios. Entonces Dios mismo me pide a mí construir esta parte. Me pide hacer en mí como parte del cuerpo de Cristo esta edificación. Me manda a hacer y a construir a mí un edificio. Es esto. Recordemos que edificar es hacer o construir un edificio o mandarlo a construir. Y quien nos manda es Dios mismo. Pero, ¿qué edificio es el que nos pide el construir? ¿Verdad? Y cuando yo tengo la palabra edificar, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando he escuchado tanto esta palabra de edificar y edificio, yo me imagino algo grande, con una simiente profunda, porque siempre me acuerdo que como mi primera lección de ingeniería que tuve de niña fue de que el edificio, para ser tan alto, tiene que tener una profundidad similar para soportar la carga. No sé si eso es cierto. Si no es cierto, les pido disculpas. Pero sí recuerdo que de niña era como, wow, porque yo miraba los hoyos que hacían para construir abajo, y era como, no, para soportar la carga tiene que haber la misma profundidad que de altura, ¿verdad? Entonces, no sé si es así. Si no es así, no me crean. Pero si es así, créanme. Entonces, pero el punto es que me imagino algo grande, algo gigantesco, algo que también es fuerte, que está sólido, que está hecho para soportar mucha carga, que está cimentado en algo fuerte también, porque si no se puede ir hundiendo. Esa cimentación tiene que estar compactada, tiene que ser sólida. Si yo cimento un edificio en arena movediza, no importa, la arena movediza va a hacer que se me caiga, ¿no? Con algo con mucha actividad también. Dentro del edificio tiene que haber mucho movimiento, porque ya sea de oficinas o apartamentos o clínicas o hospital o de lo que sea, dentro del edificio, el edificio mismo está hecho para que haya mucha actividad humana. Entonces, es algo como que tiene como esta mucha actividad. También es algo
con muchas cosas en él, ¿verdad? Muebles, computadoras, cocinas, con muchas cosas en él. Y cada pedacito del edificio está trabajando en algo diferente, pero está en un mismo lugar. Entonces, cuando hablo como de eso de edificar y en edificio, me imagino algo así. En mi cabeza es lo que hay, ¿verdad? Pero ¿qué edificio es el que entonces nosotros estamos construyendo? El Señor nos pide edificar, y es el edificio de la iglesia de Cristo. A usted y a mí, nosotros como templo de Cristo, nos está pidiendo que edifiquemos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, y dentro de esa iglesia formamos parte de ese edificio gigante. Entonces somos como varias esferitas que van construyendo. Este edificio parte de Cristo mismo, como lo vimos en la semana pasada con el pastor Rivas, ¿verdad? Él nos hablaba mucho de que es Cristo ese fundamento, ese cimiento. Que si no lo ha visto, vaya a verlo, para que usted pueda traer este contexto aquí y pueda como cuajar mejor toda la historia. Pero el punto es que el pastor Rivas nos hablaba sobre lo que Jesús es y cómo Él es esa base. Entonces, todo esto surgió cuando tuve la definición de diccionario, ¿no? De qué es edificar. Entonces es mandar a construir. ¿Y qué me manda a construir el Señor? Bueno, el Señor me manda a construir su iglesia, y yo soy su iglesia. Entonces me manda a construirme a mí, a crecerme, a hacer algo grande, a hacer algo con mucha actividad, a hacer algo con una simiente sólida, a hacer algo con mucho espacio. Entonces todo lo que pensamos que es un edificio. Pero entonces dije yo, tiene sentido, y a veces romantizo un poco como la parte lógica que hay. Entonces dije yo, que vamos a ver qué dice la palabra de Dios que es edificar, y les quiero leer. Entonces, la definición bíblica de edificar es el proceso mediante el cual Dios forma, ordena y hace crecer espiritualmente su pueblo, siendo Cristo el fundamento, el Espíritu Santo el agente, y los creyentes como participantes activos. Qué definición más bonita. Y después de eso me metí a la Biblia y puse la palabra edificar para ver cuántas veces salía la palabra edificar o edificio. Sale una cantidad de veces que cuando iba por 75 las dejé de contar porque vi que era un montón. Pero hágalo usted, abra su app de la Biblia y busque edificar, y va a ver cuántas referencias de edificar hay. Esto quiere decir que era algo muy importante para Dios, porque es algo que usa constantemente en el relato bíblico para mostrarnos el crecer, el proceso por el cual Él transforma, ordena y hace crecer espiritualmente a su pueblo. Es una parte central. No es algo que se sacaron de la manga, no es hay una cosita así normal, no, es una parte central de lo que el Señor quiere para su pueblo. Si no, no los mencionaría tanto, si no, no haría tanto énfasis. Él quiere que nosotros sepamos constantemente como su pueblo que tenemos que ser edificados. Con esta definición de edificar, lo que nos dice la palabra de Dios, podemos sacar como varias cosas, como varias conclusiones. Entonces la primera es: Dios forma, ordena y hace crecer. Él es el único. Él es el que crea, Él es el que da orden, ¿verdad? Ya nos lo dice desde Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y los ordenó. Entonces Él forma, Él ordena, pero también Él nos hace crecer. Entonces a usted y a mí, Él nos formó, Él nos hizo crecer, Él nos ordena. Entonces, principio 1 de esa definición: Dios forma, ordena y hace crecer. 2, Cristo es el fundamento. O sea, lo que Jesús es. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Por qué es Jesús?
La respuesta a esas preguntas es el fundamento de esa edificación. Hablamos mucho de que Cristo es la base y es el fundamento, pero yo les pregunto a usted hoy, ¿usted sabe quién es Cristo? Genuinamente, a profundidad. Sí, Melanie, Cristo es mi Salvador, el Hijo de Dios, sí. Pero, ¿por qué Jesús? ¿Qué necesidad tuvo Dios de mandar a su Hijo? ¿Qué necesidad tuvo el Señor de bajar Él mismo de manera humana? Todas estas verdades que usted y yo las podemos encontrar en la Biblia son esa base, esa simiente donde el edificio va creciendo. Entonces, es parte de lo que se va a ver en el instituto. ¿Usted quiere saber por qué Jesús? Ya sabe qué hacer. Pero esta es nuestra segunda clave. La primera, Dios forma, ordena y hace crecer. Cristo es el fundamento, o sea, es decir, lo que Él es. El Espíritu Santo es el agente que mueve y cuida. Esto no es un trabajo, la edificación de la iglesia no es un trabajo de solo una de las personas de la Trinidad. O sea, no es solo la base de Cristo. Es que Dios manda a construir ese edificio en la base de Cristo y es el Espíritu Santo el agente, el que llena ese edificio, el que mueve ese edificio, el que crea en ese edificio, el que hace en ese edificio. Es el Espíritu Santo moviéndose de piso a piso, revisando que todo esté bien y que todo vaya funcionando. Qué increíble Dios, ¿no? Y hay un participante dentro de la definición de edificar, que es el pueblo, usted y yo, el pueblo y los creyentes, que son los miembros activos. Dice la definición en su parte final, que dice, y los creyentes como participantes activos, no dormidos, no haraganes, no en calma, no pausados, activos. Eso quiere decir que el Señor construye este edificio sobre la verdad de Cristo. El Espíritu Santo se mueve en ese edificio, llenándolo, moviéndolo, haciéndolo fuerte para gente que está en él, que es activa. Ahora, el Antiguo Testamento, bueno, se hablaba de edificios, se tomaba y se pensaba como en el templo, ¿verdad? Cuando vamos a edificar era el templo, porque pues era el único edificio que ellos conocían. Ya, nosotros pensamos en, no sé, un edificio corporativo, una torre de apartamentos, una cosa así. Pero ellos, a la hora de que hablaba de edificar, cuando usted meta en el buscador la palabra edificar y vea como que está tantas veces, en el Antiguo Testamento se hablaba muchas veces dirigiéndose a lo que es el templo. El templo, porque como lugar físico que se cuidaba y todo lo que ello representaba. El templo era el lugar central para el pueblo judío, donde se cuidaba cada detalle y se intentaba mantener limpio, pristino y con todas las directrices que Dios les da. Que Dios les da cuando le habla a Moisés y le dice, mira, el tabernáculo lo vas a hacer así, y luego le habla a David y es el templo lo vas a hacer así, que es la misma representación, ¿no? Pero ¿por qué era importante la edificación del templo? Y es porque ahí habitaba el Señor. Recordemos que usted y yo tenemos la bendición que podemos acercarnos al Padre cuando querramos, en el momento que se nos antoje y se nos plazca. Nosotros tenemos acceso al Padre directo, a hablar con Él de frente, decirle, Señor, ayúdame, Señor, te agradezco, Señor, acompáñame, Señor, eres precioso, para alabarle, para exaltarle, para agradecerle, para pedirle, para lo que usted quiera, pero usted puede hablarle directamente al Señor. El pueblo de Israel no podía hacer eso. El mediador entre el pueblo y Dios era el sacerdote. Era el único que podía estar en la presencia de Dios. Y para eso tenía que haber una cuestión de rituales y una cosa espectacular que tenía que pasar. Y era solo una vez al año. Una sola vez al año
se podía tener acceso al Señor. Una sola persona en representación de todos. Y usted y yo no necesitamos eso, porque el sacrificio precioso que hizo Jesús en la cruz es lo que nos da ese acceso. Entonces, para el Antiguo Testamento, la edificación del templo, o el templo como edificio, no le voy a llamar la edificación del templo porque no quiero como darle tanto énfasis a eso, sino al edificio como el templo como tal. Era ahí el lugar donde se encontraba Dios con el representante del pueblo, que era el sacerdote. Y era un reflejo del Edén. La intención y por qué el tabernáculo y por qué el templo es porque era un reflejo del Edén. Si usted ve como la descripción del templo o la descripción del tabernáculo, en la entrada hay ríos, en el lugar santo hay árboles frutales, hay luz, todo hay una representación de Génesis. Sí, eso lo vamos a estudiar también en el Instituto Bíblico. Véngase. Pero bueno, era un reflejo del Edén. Entonces, donde el Señor hablaba con Adán y Eva en persona. Entonces esa era la intención del templo, que el Señor bajara y hablara con el sacerdote. No con Adán, no con Eva, sino con un sacerdote. Entonces esa era la idea en el Antiguo Testamento. A partir del Nuevo Testamento y de la venida de Jesús, el templo ya no es como ese lugar específico, sino es una comunidad viva donde Dios habita. Siempre el propósito del templo es que Dios habite, ¿ya? Dios está ahí. Pero ya no estaba en esas 4 paredes que era el templo físico, sino ahora estaba dentro de la comunidad. En cada grupito, en cada iglesia a la que Pablo le escribe, a cada grupo familiar en la que se desarrolla la primera iglesia en el siglo I, a la que Pedro le escribe, cada grupo familiar o cada grupo de comunitarios de que leía las cartas de Mateo y de Marcos para conocer el evangelio del Señor. Desde ese momento, el templo deja de ser un lugar físico y se convierte en un lugar comunitario donde Dios habita. Esta comunidad viva es una comunidad viva. Cuando hablo de viva es que se activa, es que se mueve, es que hace cosas. Esta comunidad viva que forma este edificio está hecho de piedras, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esa analogía. Dentro de esta comunidad, la comunidad entera, la iglesia, es el edificio. Y en ese edificio está hecho de piedras o bloques o ladrillos, lo que usted se pueda imaginar, que individualmente van creando la estructura y van solidificando la estructura. Juntas crean algo fuerte, algo grande, aquella descripción de edificio que ya vimos, ¿no? Entonces juntas crean todo esto. Y esas piedras somos usted y yo. Sí, entonces dentro de ese edificio que el Señor mandó a crear, que está cimentado en Cristo y donde el Espíritu Santo es el agente, hay creyentes. Y esos creyentes somos piedras que van formando ese edificio. Somos piedras vivas. ¿No me cree a mí? ¿Qué dice Pedro? Vamos a irnos a 1 de Pedro 2, 4 y 5. Le repito, yo voy a leer de NBI, pero la versión que usted tenga es la que funciona. Entonces, 1 de Pedro 2, 4, 5. Y dice: Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Amén. Qué sabiduría la de Pedro, ¿no? Entonces, aquí Pedro nos llama a usted y a mí piedras vivas. Nos dice también ustedes son como piedras vivas, con las cuales, ¿qué está pasando? Se está edificando una casa espiritual, un edificio, algo que donde el Espíritu Santo se mueve, ¿no? Eso quiere decir que usted y yo, al ser piedras vivas de este edificio,
llamado Corporación Bíblica Internacional, nuestra iglesia, no podemos estar pasivos. Dice Pedro, también ustedes son como piedras vivas. No podemos estar dormidos. No podemos estar solo escuchando, solo alimentándonos, como terneritos, solo tomando lechita. Necesitamos masticar, necesitamos comer, necesitamos sustento de verdad. No podemos estar solo ahí. En esta edificación todos somos necesarios. Y quiero que entienda esto. No importa nada, no le quite el mérito a su servicio, ni a su participación, ni a su edificación. No, es que fíjese que es que yo solo escucho los miércoles de perspectiva. No le quite el mérito, el Señor está haciendo eso. ¿Tiene que hacer más? Tiene que hacer más. Pero tiene que empezar por algún lado. No se vaya a quedar estancado solo escuchando los videos. Tiene que compartirlos, tiene que hablar de ellos, tiene que hacer más cosas, claramente. Pero no le quite el mérito al Señor. El Señor lo que necesita es un corazón dispuesto. Eso es lo que Él necesita. Así que en este cuerpo, en este edificio, en esta casa espiritual, todos somos necesarios. Todos aportamos a su crecimiento y fortalecimiento. Todos. Ya sea que usted haga perspectivas, ya sea que usted enseñe a los niños, ya sea que usted haga lo que haga. No hay nada chiquitito. Haga lo que haga. Con que usted salude a la gente. Ese es su trabajo. Saludar. Perfecto. Pero se convierte en alguien necesario porque el Señor lo está utilizando para bendecir la vida de alguien. Y además de eso, usted está siendo parte del crecimiento, está aportando al crecimiento de esta comunidad, de esta casa espiritual, y lo está fortaleciendo, ¿sí? Porque si no tuviéramos a alguien que saludara, wow, qué aburrido venir aquí que nadie me habla. Entonces, el crecimiento al que usted aporta y el fortalecimiento de esta casa espiritual lo hace a usted ser una piedra viva. También todos estamos continuamente formados. No porque yo haya estudiado teología es porque me voy a quedar aquí. Esto de hecho es un paso que estoy tomando para seguirme formando. Porque una cosa es que yo lo haya estudiado, pero ¿qué voy a hacer con ello? ¿Verdad? Es la primera pregunta que me hacía todo el mundo cuando yo estaba estudiando. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a vivir de eso? Yo no voy a vivir de eso. Gracias al Señor tengo otros medios. Pero el Señor me tiene aquí con un propósito. Y si lo voy a hacer es para su gloria. Pero eso es Melanie, ¿ok? Yo le estoy contando mi testimonio. Pero es lo que el Señor vaya a hacer con lo que usted se vaya formando. Eso es el propósito que el Señor tiene para su vida. Y no lo voy a cuestionar. Porque el propósito de Dios es su voluntad. Y la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces, es parte de eso, ¿verdad? Entonces, todos estamos siendo continuamente formados. Usted no se vaya a quedar solo con, ay, es que ya fui a aquel curso, ay, es que ya fui a aquel instituto, es que ya leí esa parte de la Biblia. Si usted supiera cuánto podemos sacarle a un solo versículo de tantas perspectivas diferentes. Y ese es el propósito y lo estoy viendo. Pero bueno, con estas cosas que Pedro nos mencionaba, Pedro nos dice que se edifica una casa espiritual. Esta casa espiritual, la nuestra, Corporación Bíblica Internacional, está hecha de esas piedras que necesitan ser activas, ¿ok? Y encima, al estar vivos y edificando esa casa espiritual, nos permite llegar a más gente, nos permite crecer. Entonces, Dios nos permite ser un sacerdocio santo que ofrece sacrificio espiritual, dice Pedro al final de ese versículo, ¿verdad? ¿Quién le dije yo que era el mediador entre el pueblo y Dios en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Eso quiere decir que Dios, al ser usted una piedra activa en esta casa espiritual, le permite a usted ser sacerdocio santo. Una cosa increíble. Ser ese
representante, ese intermediador, que si bien el pueblo no lo necesita porque tiene acceso, pero eso quiere decir que usted puede ir y orar por su hermano. Usted puede ir y pedirle al Señor por su hermano porque usted tiene esa autoridad que el Señor le pide porque usted está haciendo piedra viva. Entonces usted puede acercarse al Señor y decirle: Señor, te pido que sanes a esta persona. El Señor escucha. O te pido, Señor, que guardes a esta persona, y el Señor escucha. Entonces, somos ese sacerdocio santo que ofrece sacrificio espiritual. Y aquí, Pastor Moisés, si aprendí que si bien no nos gusta la palabra sacrificio, sí hacemos un sacrificio espiritual a la hora de formarnos y crecer. Jamás va a ser un sacrificio como el que el Señor hizo en la cruz. Nunca, nunca. Que yo me desvele, o que yo haga un esfuerzo, o que yo deje de hacer algo que me gusta, o deje de estar doom scrolling en TikTok o lo que sea por hacer algo para el Señor, es un sacrificio espiritual que nunca se va a comparar al sacrificio que el Señor hizo. Jamás. Pero sí, Pedro nos dice que hay un sacrificio espiritual que hace este sacerdocio santo. Entonces, esa casa espiritual hecha por estas piedras vivas tiene un diseño especial y específico. Esta comunidad, Corporación Bíblica Internacional, tiene un propósito que el Señor ha trazado y que cada uno de nosotros estamos siendo parte de que se complete, que se haga. Todo lo que el Señor ya diseñó que se haga, se hará. Eso se hará con usted y conmigo. Eso depende si nosotros queremos participar. Pero si no quiere participar, no se preocupe. El Señor va a buscar a alguien más. Y si nadie quiere participar, no se preocupe. Dice que hasta las piedras van a hablar. Y qué vergüenza si eso llega a pasar y usted y yo no hemos dicho lo suficiente. El punto es que dentro de este propósito perfecto que el Señor tiene para esta casa espiritual, para este edificio, usted y yo somos las piedras que lo van haciendo crecer. Y ese diseño y propósito lo crea y lo dirige una sola persona, que es el arquitecto, ¿verdad? El arquitecto es el que vino y lo pensó y lo planeó y lo vio en su cabeza y lo diseñó y tiró los mapas y presentó la idea y dijo: bueno, ese arquitecto es Dios. Ese arquitecto que es Dios, y por ende el edificio y cada piedra le pertenecen a Él. Todo el diseño, cada acción que usted haga como piedra de esta casa espiritual es de Él, no es de los pastores, no es suya, no es de los líderes, es de Dios. A mí me parece muy curioso que cuando nos preguntan: hey, ¿qué iglesia vas? Fíjate que voy a CBI. ¿Y esa iglesia de quién es? Nosotros sabemos que lo que nos están en realidad preguntando es: ¿quién pastorea la iglesia? No. Pero la verdad es que ¿de quién es? De Dios. Es de Dios, pues. Es de Dios, le pertenece a Él. No es del pastor Rivas, no es del pastor Moisés, no es de la pastora Keila, no es de somos parte de esta, ¿sí? Y ellos son nuestros líderes, son nuestra autoridad. Y hay un cuidado, hay un respeto como líderes, como pastores, como cabeza, que obviamente nosotros les damos dentro de la comunidad, pero la iglesia es de Dios. Nosotros no nos debemos. Me da risa cuando: no, es que yo le debo a mi madre espiritual, a mi padre espiritual de tal iglesia. No, usted le debe a Dios, se debe a Dios. El Señor puede quitar ese pastor en cualquier momento. ¿Y qué pasa con la comunidad? Esta comunidad sigue. Esta comunidad sigue porque el propósito que el Señor tiene va más allá de una sola persona, va más allá de un solo líder. Esta comunidad se ve y sigue porque el propósito es Dios. Entonces, esta iglesia es de Dios. Lo que en ella se hace es por y para la gloria de Cristo. Entonces, Pablo nos lo dice
a través de su carta a los Corintios. Entonces nos vamos a ir a 1 Corintios 3, 5, 9. 1 Corintios 3, 5, 9. Lo busco, aquí lo tengo ya. 3, 5, 9 dice: después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Pablo fue como, hey, o sea, aquí no es nada importante. No es que todos somos necesarios, acuérdese de eso, pero no hay nadie por sobre el otro. Cada uno tiene un rol. Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios hizo crecer. A usted, a alguien, su papá, a algún amigo, lo que sea, sembró. Y a medida fue creciendo, hubieron muchas personas que regaron, pero usted lo tiene hoy y que lo ha hecho crecer es Dios. Y quien lo seguirá haciendo crecer es Dios. Esta iglesia nació en el corazón de una persona. Se sembró en ella. Muchas personas a lo largo de los años han regado, pero el crecimiento, el fortalecimiento, el mantenerse, lo ha hecho Dios. Entonces, este edificio, esta iglesia, esta casa espiritual es de Dios. Los líderes y los pastores son colaboradores, dice, porque de hecho el versículo 9 nos dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Aquí Pablo está hablando de ellos como líderes y como pastores. Y ustedes, dicen, son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, nuestros pastores y nuestros líderes son colaboradores de Dios. Y nosotros, como miembros, esas piedras vivientes activas, somos el campo de cultivo. ¿Sí? Somos como ese campo donde se riega y crecen cosas para alimentar a muchos. Somos el edificio de Dios. Lo dijo Pablo. Yo estoy repitiendo lo que dijo Pablo. Somos el edificio de Dios. Olvidarnos de eso nos convierte en una estructura humana y un grupo social. Nosotros nos reunimos todos los domingos y sacamos a Dios de la ecuación. Solo somos un grupo de personas que se están reuniendo para saber cómo están, para socializar. Si nosotros salimos y, ay, mire, hacemos los desayunos, pero sacamos a Dios de ahí, somos un grupo de amigas que se están reuniendo para platicar y saber cómo estamos y chismear. No estamos siendo comunidad. Pero en el momento en el que el Señor es parte de esto, somos esa casa espiritual, que no importa si la casa está espiritual está en los domingos o los sábados en el desayuno o los miércoles a través de manera virtual o los jueves en perspectiva o los martes de oración o los viernes de matrimonio, los sábados, no importa. La casa espiritual se ve de muchas formas. En ese edificio hay varios tipos de oficinas o de espacios. Cada espacio es parte del edificio, pero se hacen actividades diferentes. Y no por eso el que esté en el piso 8 significa que sea más que esté en el piso 11, o el que esté en el piso 3 no es tan importante como está en el piso 10. Todos somos parte de ese edificio que hacemos funcionarlo. Entonces, no podemos olvidarnos que si bien nuestros líderes, nuestros pastores son importantes y son colaboradores, y dice la palabra que se les recompensará por su trabajo, claro que sí. Yo sé que la corona que van a tener el pastor Riva y el pastor Moisés y que va a tener la pastora Keila y que van a poner a los pies del Señor va a ser gigante y pesada.
Yo no sé la pastora que toda chiquitita, cómo la va a recoger y la va a poner, pero el Señor le va a dar la fuerza. Ahí le vamos a ayudar a poner esa corona entre los pies del Señor. Pero yo sé que va a ser así y la recompensa va a ser así. Va a ser. Pero eso no quiere decir que usted y yo no vamos a tener recompensas en esta casa espiritual, en este edificio. No debemos olvidar estas verdades. No debemos olvidar que somos el edificio de Dios. Lo hemos escuchado mucho, lo dijo Jesús mismo, lo dijo Mateo a través de las palabras de Jesús, nos lo dijo Pedro, nos lo dijo Pablo, nos lo repiten constantemente, nos lo va a decir el escritor de los Hebreos, lo vamos a ver más adelante, nos lo dice muchísima gente. Somos el edificio de Dios. Ve que le digo que constantemente la palabra nos dice que nos habla de edificar, es porque es importante, póngale ojo. Nuestra base, nuestra fuerza, nuestro fundamento es Cristo. Esa es otra verdad que usted no puede olvidar. No puede olvidar que este edificio no se crea cuando se abre una iglesia. Siempre ha estado. No es un edificio que, ¡ay! Apareció una iglesia nueva, entonces ahora hay este edificio. Fíjese que ahora voy a hacer un grupo nuevo de estudio discipular. Apareció el edificio. No, el edificio siempre ha estado. ¿Por qué? Porque lo creó el Señor y porque el fundamento es Cristo. Y si Cristo existe desde el inicio de los tiempos, siempre ha estado, el fundamento siempre ha estado, la iglesia va a estar ahí, siempre ha estado. Y Cristo es el principio, ¿verdad? Lo que le decía, desde ahí está la base del edificio. Y por este edificio no se crea cuando se abre un grupo discipular, cuando se crea una iglesia nueva. Este edificio siempre ha estado. Y una última verdad, es que somos piedras vivientes que formamos el edificio. Vivientes. No seamos piedras inútiles, piedras muertas, piedras dormidas, piedras vivientes. El escritor de Hebreos, como le decía, nos lo dice, y creo que lo dice mejor que yo. Entonces vamos a irnos a Hebreos capítulo 3, versículo 6. 3, versículo 6. ¿Lo tiene? Ok, lo leemos. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Hasta el escritor del Hebreo nos dice que somos una casa, un edificio, una construcción. ¿Sabes? El Señor, los escritores de la Biblia sabían cosas, ¿no? Entonces, este escritor, no sabemos quién es, por cierto. Hay fuentes que nos dicen, y la tradición generalmente hasta hace unos años creía que era Pablo, pero las últimas evidencias han demostrado que no era Pablo, entonces no sabemos quién es el escritor, pero a veces va a decir carta que escribió Pablo. Ahora sabemos que no. Estamos buscando eso. Pero como al final la palabra es inspirada por Dios, el autor fue él. Entonces, el escritor de Hebreos lo dice mejor que yo. Hasta le pone, lo hace tan mejor, que hasta le pone requisitos, ¿verdad? Usted debe mantener mantener confianza y mantener esperanza, dice. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. O sea, el Señor es fiel. Y está como Él es fiel, como hijo al frente de la casa de Dios. Somos nosotros. Esta casa espiritual es casa de Dios. CBI es casa de Dios. Y enfrente está Cristo. ¿Ya? Y en esa casa somos nosotros. Estamos ahí, usted y yo estamos ahí. Siempre y cuando usted como piedra viva, yo como piedra viva, mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece.
Entonces el requisito que el Señor nos pone, o que el escritor de los Hebreos nos pone, es que mantengamos la confianza y mantengamos la esperanza. No se trata de cómo se empiezan las cosas, cómo empezó a hacerse, a crearse, a desarrollarse. Se trata de mantenerse, se trata de permanecer, se trata de que usted haya agarrado, ay, sí, este año va a ser el año en que voy a leer la Biblia completa en un año, y que haya por febrero, por abril, después de Semana Santa, ay, es que ya me aburrí. Ay, no, es que eso de leer Levítico ustedes y entender las leyes, ¡qué pereza! Y no permanecemos. O que usted se haya puesto como, ay sí, voy a escuchar todas las perspectivas, o voy a estar en todos los institutos, o lo que sea que usted se haya puesto como propósito, ¿verdad? Para su edificación, ojo, su edificación voluntaria. Y que de ahí no se mantenga. Dice, el requisito es mantengamos nuestra confianza y la esperanza en que nos orgullece. Se trata de mantenerse, de permanecer, no importa qué es lo que pase. Eso no significa que no se va a dar un día de descanso, porque la vida pasa, porque a veces hay una cena o algo importante o algo necesario o un tiempo en familia, lo que sea. Pero lo importante es permanecer y mantenerse. En este cuarto del edificio se mantiene con confianza y con esperanza. Esta casa espiritual se mantiene con confianza y esperanza. Eso es evidencia de algo genuino que se ha creado y se ha mantenido en su fundamento con Cristo. Esta casa espiritual es genuina y se ha creado y se ha fundamentado en Cristo. Es una de las cosas que a mí me atrapó desde el inicio. Al momento en que yo cambié de iglesia y estaba buscando como a dónde ir, fui a varias antes de llegar a CBI, pero cuando llegué fue, aquí está Cristo. Y aquí es donde el Señor tenía el propósito que estuviera. Por eso mismo, y fue una de las cosas que me gustó, el que la palabra es el fundamento, que Cristo es la base, que es Él frente a esta casa de Dios. Esa permanencia en la verdad, es la permanencia en la comunión, en la confianza que hay, es de las cosas más bonitas, y creo que somos reflejo en eso. No podremos tener 1000 personas o 100 personas o 500 personas, no sé ni cuántos somos, pero sí va a encontrar a Dios enfrente de esta casa. Sí va a ver a Jesús como la base central. Sí va a haber verdad, sí va a haber comunión y sí va a haber confianza. Y esas cosas que son las que el escritor de Hebreos nos dice, que dice que siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza, que nos enorgullece. Hay que enorgullecernos de esa fe y de esa esperanza. Entonces no se trata de tener el edificio más grande y más lujoso. Y decía el pastor Rivas que él quería en su humanidad, ¿no? Nos decía en la perspectiva pasada, un edificio con luces para CBI en Guatemala, y que tuviera luces y escenarios, instrumentos y todo esto. Y claro, me pregunta a mí, yo también lo quiero para CBI en Honduras. Y si es el anhelo del Señor y si es el propósito del Señor, así va a ser. Así va a ser. Pero como nos decía el pastor Rivas, y me encantó esa parte de la perspectiva, lo más importante es Jesús, lo más importante es Cristo, y que Cristo sea la base, la parte central. Se trata de la calidad espiritual de las relaciones y de la fidelidad en Dios. La calidad espiritual que hay entre la comunidad, y entre las personas de la iglesia, en cualquier lado, cualquiera de sus sedes, es lo que creo que distingue y que es lo que fortalece y lo que nos permite identificar
que esta casa de Dios tiene a Cristo como base. Entonces la calidad espiritual de sus relaciones, y me gustaba eso porque era como en cada interacción hay una verdad espiritual, hay un apoyo espiritual y la fidelidad en Dios que hay en cada uno, ¿verdad? Eso no quiere decir que somos perfectos, eso no quiere decir que a veces tambaleamos en algunas cosas, y que el propósito de esta comunidad es acompañarnos para que cuando esas cosas pasen yo pueda ir y decirle, hey, venite, tranquila, oramos, tranquilo, oramos, platiquemos, contame qué estás pensando. Entonces vienen como todas estas cosas, y entonces al final, dentro de todo lo que hemos visto el día de hoy, la pregunta que yo a usted le quiero dejar es: ¿cómo usted, como piedra viviente, fortalece esta casa espiritual? Una pregunta bien grande. Es una pregunta muy grande y muy bonita. Porque como yo, como piedra viviente y activa, fortalezco esta casa espiritual. Yo le tengo 4 ideitas, pero usted puede agregar más, cambiar más, agarrar uno y modificar lo que usted crea. Pero son como para orientarlo. 1. Al ser piedra viviente significa que tiene que hacer cosas. ¿Sí? Tiene que ser activo, tiene que hacer cosas. Entonces, pueda que sirva en algún lugar donde haya necesidad de servicio. No sé, se me ocurre. O proponga ideas de cómo podemos ir creciendo, ¿verdad? Pueda de que, no sé, dirija alguna parte, no sé, hay muchas cosas de verdad para lo que usted puede poner al servicio, donde usted como piedra viviente puede dar vida a muchas cosas. Véngase al Instituto Bíblico. Edifíquese, fórmese ahí, comparta. El instituto está abierto. Recuerden que podemos entrar desde los 16 años, así que esta invitación es también para los jóvenes. Desde los 16 años podemos entrar si tienen algún amigo que dice, ay, yo no quiero ir sola porque fijo van a estar ahí todos los adultos. Venite. Yo también fui esa joven que estaba ahí, de verdad, de verdad. Que estaba ahí con un montón de adultos y era la niña preguntona. Ay, no, ahí les contaré. Pero pueden hacerlo, claro que sí. Véngase al instituto. Puede invitar a otros a acompañar a la iglesia un día. Cuesta, ustedes cuesta, yo sé que cuesta porque ay, a veces da ganas como de darles, no sé, darles algo para que por favor entiendan y vengan a la iglesia o vayan, pues al final no se trata de que vengan solo a esta iglesia, es que vayan a la iglesia en general. Pero aquí está, cuesta. Y a veces toca decirle, hey, pero si quieres yo voy por vos, ¿verdad? Y esa es parte del que usted está haciendo esa piedra viviente. Y cuidémonos entre nosotros, ¿verdad? Estemos pendientes en cómo estamos, en conocernos, qué pasa en nuestro día a día, que cómo vamos creciendo, si tenemos alguna cuestión, si ocupamos oración, estamos pendientes. Yo soy testigo de eso, ¿verdad? O sea, yo les puedo dar testimonio de mi hermana que tiene a su gordita que todavía está en la panza, pero que hubo un tiempo de un periodo donde no sabíamos si ella iba a estar bien o no, si el embarazo iba a poder avanzar o no. Y pedí esa oración y ese cuidado a esta comunidad. Y de verdad que les puedo dar testimonio que ahí está esa gordita creciendo. Ahí está esa gordita creciendo y mi hermana está bien y ha sido un embarazo lindo, donde todavía le hace falta unos mesecitos, pero sé que la veremos pronto. Ya le hicieron sus exámenes y está perfecta. Entonces, y yo genuinamente que creo que el que ella haya salido bien en sus exámenes, porque les hacen examen genético y no sé qué más, pero que ella venga con sus 10 deditos y sus 2 manitos y sus 2 ojitos y que esté perfecta, es obra de las oraciones que cada uno dio por ella
en esta comunidad. Y yo les agradezco eternamente por eso. Así que, ¿cómo usted, como piedra viviente, fortalece esta casa espiritual? Se la dejo ahí. Pídale al Señor dirección para que usted pueda contestar esta pregunta. Y mientras, tiene mi apoyo y tiene todo el apoyo de todos los que estamos acá para poder hacerlo. Y si usted necesita ayuda y dice, no se me ocurre nada, no importa, nosotros le ayudamos. Pero usted tiene que ser esa piedra activa viviente en este edificio, en esta casa espiritual. Así que les dejo eso. Que el Señor les acompañe en esta semana. Nos veremos el domingo y nos veremos pronto en el Instituto Bíblico, pendientes con los links que les dije que voy a mandar, y vamos a empezar con esto. Gracias por su tiempo y tengan una bonita noche. Nos vemos.